Hola a todos, en Sabiduría Consciente estamos con ustedes cada día. En la vejez, llegamos a entender que el dinero y la propiedad no son suficientes, la verdadera riqueza radica en estas tres cosas. Al llegar a la tercera edad, muchas personas piensan que contar con dinero y un hogar es lo único necesario para llevar una vida tranquila. El dinero puede simplificar muchas situaciones, y la falta de él puede complicar la existencia. Para muchos, el dinero se vuelve más valioso que cualquier otra cosa, y creen que disponer de ahorros, una pensión y una vivienda asegurará su bienestar. No obstante, con el paso del tiempo, cuando un ser querido muere y la soledad comienza a hacerse presente, la importancia del dinero y la casa se transforma. A medida que envejecemos, nuestra vitalidad se reduce y comenzamos a requerir ayuda en nuestra rutina diaria. En esos momentos, el bienestar económico deja de ser suficiente para afrontar todos los desafíos. Si además nos encontramos con familiares egoístas o complicados, nuestros bienes pueden convertirse en fuente de disputas, lo que genera angustia y dificulta llevar una vida tranquila. Es en ese momento cuando comprendemos que el dinero y la vivienda no son las fuentes de apoyo más seguras. Lo que verdaderamente puede proporcionarnos una vejez tranquila y protegida se puede resumir en estos tres aspectos. En primer lugar, es fundamental contar con una familia sólida que apoye al anciano durante sus años finales. Muchos piensan que la autosuficiencia es la opción más segura, sin embargo, pasan por alto que, si su salud comienza a declinar, enfrentar actividades diarias como ir de compras, preparar alimentos o asistir a consultas médicas puede volverse complicado. La realidad es que eventualmente, incluso las tareas más simples, como vestirse o alimentarse, podrían transformarse en un reto. No obstante, es importante no caer en un pesimismo extremo. La salud familiar puede preservarse y mantenerse a lo largo de varias generaciones. Al reflexionar sobre la historia de la piedad filial en la cultura china, en la que una persona opta por permanecer soltera para asegurar el apoyo en el hogar, se puede apreciar el valor de contar con una familia saludable. Hace tiempo, la esposa del nieto mayor de la bisabuela, ya en una etapa avanzada de su vida y sin pareja, se encontraba en una situación difícil, pues carecía de dientes, lo que complicaba su alimentación. Como abuela, la señora Tang se ocupaba diariamente de su suegra, alimentándola con piedras pulidas. Después de algunos años, la suegra falleció, y en su lecho de muerte le dejó a la señora Tang unas palabras finales: no puedo retribuir toda tu generosidad, pero espero que tus herederos te honren y cuiden de la misma manera que tú lo has hecho. No pasó mucho tiempo antes de que la señora Tang comenzara a recibir la atención de su hijo, Tommy, quien había alcanzado una posición elevada sin sentirse abrumado por las obligaciones. En los escritos de Renata se afirma que la devoción y el respeto son los pilares del cielo y que el verdadero bienestar familiar proviene de ahí. Una familia sana es aquella donde los hijos son respetuosos y obedientes, los ancianos ocupan su lugar, y los adultos tienen la capacidad de prosperar y demostrar su afecto, contribuyendo con su esfuerzo en las tareas del hogar. Cada generación debe comprender que el objetivo de la vida familiar es apoyar a la generación anterior y guiar a la siguiente, mientras se crece personalmente en el camino. Con el paso de los años, se vuelve esencial priorizar la salud por encima de la riqueza. Más allá de mantener el bienestar físico, es crucial que la familia también esté equilibrada emocional y espiritualmente. No debemos enfocarnos únicamente en nuestro propio bienestar, descuidando a quienes nos rodean y la relevancia de fomentar valores en el entorno familiar. Finalmente, un estilo de vida adaptable conduce a una mayor satisfacción. Al no tener pareja, se presenta la opción de vivir de manera independiente o de estar con los hijos. De hecho, en numerosas familias, los ancianos no pueden convivir realmente con sus hijos, y cuando intentan hacerlo, suelen enfrentarse a conflictos continuos. Algunos hijos están constantemente de un sitio a otro por trabajo y no cuentan con un lugar estable,
lo que hace difícil llevar a sus padres consigo. Por esta razón, que los adultos mayores, en la medida de sus capacidades, se encarguen de su vida representa una señal de sensatez. Vivir en soledad puede resultar aislante y, en ocasiones, el respaldo de otras personas se vuelve necesario, en estas situaciones. Es importante desarrollar la flexibilidad y no insistir en el esquema tradicional de depender de los hijos para recibir cuidados en la vejez. La autora Mosia Omi destaca en su artículo 2 alternativas innovadoras para vivir esta etapa que han sido acogidas positivamente. La primera opción implica rentar una parte de la casa a alguien que lo necesite, de manera que, mediante este acuerdo, se forme un nuevo pequeño hogar. Así, el ambiente en la casa se torna más animado, y las personas mayores reciben tanto compañía como atención. Un ejemplo de esto es la abuela Wang, de más de 80 años, quien vive sola en Hangzhou. Desde que una joven recién graduada se trasladó a vivir con ella, la casa ha recuperado su vitalidad. La chica acaba de comenzar su carrera profesional y aún no cuenta con suficientes ingresos para alquilar un espacio amplio, mientras que la abuela Wang dispone de una casa y no requiere ingresos adicionales. De este modo, ambas han hallado una solución que las beneficia a las dos. Otra manera de encontrar propósito es esforzarse en hacer el bien dentro de las propias posibilidades, permitiendo que el corazón encuentre sentido. La señora Zen, una mujer de más de 80 años que vive en Shanghái, gestiona una cabina telefónica pública que recibe pocas visitas. Algunas personas de escasos recursos o que se olvidan de su teléfono móvil acuden allí para realizar sus llamadas. La señora Zen comenta que no le molesta no obtener ingresos. Al envejecer, lo más perjudicial es volverse terco, malhumorado y excesivamente egocéntrico. Si una persona carece de buenos valores y no demuestra amabilidad, no podrá disfrutar de una vida plena en ningún lugar. Las personas necesitan adquirir la capacidad de adaptarse y participar de manera activa en la sociedad. De esta forma, la comunidad también responderá de manera positiva. No percibas a quienes te rodean como si tuvieran malas intenciones o fueran perjudiciales. En cambio, míralos con una actitud amable y piensa en brindarles tu apoyo. Si logras causar una impresión positiva, los mayores disfrutarán de una buena calidad de vida en cualquier lugar, sintiéndose en un verdadero paraíso. Mantener una actitud positiva permite a las personas vivir con lucidez y entendimiento. Muchos adultos mayores, al perder a su pareja de vida, experimentan un colapso emocional y llegan a sentir que su existencia ha perdido propósito. Algunos se quedan atrapados en el sufrimiento durante años, evocando constantemente ese dolor ante sus hijos, creando un ambiente familiar cargado de negatividad, como si revivieran la pérdida a diario. Se dice que, al llegar a la vejez, es fundamental prepararse psicológicamente para las despedidas que son inevitables. Nadie es inmortal, y lidiar con la muerte no debería resultar desconcertante. En lugar de permanecer atrapado en el sufrimiento y el temor a la muerte, es preferible aceptar la realidad con calma y vivir con una actitud positiva. Adquirir enseñanzas de pensadores como Zhuangzi, quien consideraba la vida y la muerte como temas de poca relevancia. Afirmaba que tanto la vida como el saber tienen un desenlace. Con esta visión, uno puede abrazar el ciclo natural. No es necesario un funeral ostentoso. Lo que ofrece la naturaleza es más que suficiente. En cualquier circunstancia, el resultado no tiene tanto peso como la disposición mental. Aprender a modificar nuestra forma de pensar transforma la presión en impulso. La vida y la muerte son aspectos naturales, y los retos financieros son simplemente el comienzo de la victoria. Al enfocarnos en el futuro, lo que percibimos es el horizonte que se presenta ante nosotros. Al abrir el corazón, todo en el mundo se vuelve más sencillo de aceptar, el sufrimiento y la tristeza se sienten tan livianos como el aire. Cuando los mayores tienen una mentalidad positiva, los jóvenes sienten el impulso de acercarse a ellos,
permitiendo que diferentes generaciones compartan sus vidas como si estuvieran en una perpetua primavera. Finalmente, el autor Fielding expresó: si adoras al dinero como si fuera un dios, él te enviará el fuego como si fuera un demonio. Cuando alguien se aferra excesivamente al dinero y a las posesiones, la vida se convierte en una carga de cientos de kilos sobre sus hombros, impidiéndole avanzar y apenas permitiéndole respirar. La esencia de la sabiduría vital radica en la capacidad de liberar lo que ya no nos sirve, en dejar ir gradualmente y en adaptar nuestra forma de pensar mientras seguimos adelante. Con la llegada de la primavera, déjate llevar por su frescura; en invierno, disfruta de la nieve; en otoño, recoge los frutos. Las 4 estaciones representan momentos significativos en la vida. Cada fase es un periodo valioso que merece ser celebrado. Ten presente que el ser querido que has perdido en este mundo, desde el más allá, también anhela que tengas una vida plena, libre de la tristeza y de los recuerdos que agobian, sin quedarte atrapado en el sufrimiento. La edad no debería ser un obstáculo; siempre hay más respuestas que problemas. La clave reside en la mentalidad: al soltar lo que te pesa en un solo año, tendrás la posibilidad de disfrutar de la paz durante muchos años por venir. ¿Cuál es el mayor temor de una persona de edad avanzada? De acuerdo con un anciano, no es la escasez económica, sino la separación de sus familiares y amigos. La vejez es una fase que todos los mayores deben afrontar, y aunque cada uno tenga sus propias aspiraciones en cuanto a la longevidad, su deseo más profundo es compartir el proceso de envejecimiento con sus seres queridos, brindándose apoyo mutuo. No obstante, a menudo las situaciones no se desarrollan como uno espera, y en la vejez suelen aparecer inquietudes que afectan a los ancianos en diferentes grados. Entonces, ¿cuáles son los mayores miedos de las personas mayores en esta etapa de sus vidas? Un hombre de 63 años reveló que su principal preocupación en esta fase no es la carencia de recursos económicos, sino la desconexión emocional con sus seres queridos. ¿Por qué este hombre mayor se expresa de esta forma? Analicemos su historia. El narrador es Max, quien tiene 63 años. Max está ingresando a la tercera edad y confiesa que, en esta fase de su vida, su mayor temor es perder la conexión emocional con su esposa. Se dice que los amigos de la juventud se convierten en el apoyo durante la vejez, y Max comparte esa creencia. Anhela sinceramente que ambos puedan estar juntos, apoyarse mutuamente y envejecer lado a lado hasta el final. Sin embargo, las cosas no han salido como él esperaba. Tras muchos años, la relación entre Max y su esposa ha evolucionado, y en lugar de fortalecerse, ahora se sienten como extraños. Antes de seguir, recuerda darle like si estás disfrutando del video, y suscribirte al canal para recibir los mejores consejos sobre cómo atraer abundancia y prosperidad a tu vida. Sigamos adelante. Él no comprende cómo llegaron a este punto. Al principio, aunque se encontraron debido a un matrimonio concertado, consiguieron compartir momentos muy agradables juntos. Esos primeros años fueron complicados, ya que su situación financiera no era tan favorable como la de otras familias. Ambos se esforzaron al máximo, enfrentándose a todo tipo de obstáculos y realizando diversas tareas para avanzar. Incluso se desplazaron al sur, a Sensen, para laborar en la construcción y en cocinas, y en ocasiones, con el fin de incrementar sus ingresos, se ofrecían a trabajar durante el año nuevo. Esos años fueron difíciles, pero el vínculo entre Max y su esposa se mantenía fuerte. Su esposa siempre comprendía y valoraba el esfuerzo de Max, ofreciéndole un apoyo constante y cariñoso. El marido también entendía las complicaciones que enfrentaba su esposa y solía colaborar con las labores domésticas, preparar la comida y atender a los niños. Pero, ¿cuándo comenzó a transformarse la situación? Todo parece indicar que fue cuando se mudaron a un nuevo hogar y poco a poco su situación económica mejoró. En lugar de fortalecer su vínculo, el dinero comenzó a separarlos cada vez más.
No está claro quién fue el primero en cambiar, pero la pareja pasó de compartirlo todo sin reservas a ocultar secretos y no estar dispuestos a ofrecer más de sí mismos para su hogar compartido. La esposa siempre buscaba la manera de conseguir la mayor cantidad de dinero posible de Max, intentando asegurarse de que él no tuviera acceso a nada. Una vez que el dinero estaba en su posesión, prefería no sacarlo, incluso cuando él lo necesitaba urgentemente. De este modo, aunque Max se encontrara en problemas financieros, ella prefería que él solicitara un préstamo en lugar de recurrir a lo que ella ya poseía. Max, debido a la conducta de su esposa, se sentía cada vez más desamparado y, con el tiempo, comenzó a dejar de confiarle su dinero, temiendo que, en caso de que le sucediera algo, no contaría ni con una mínima cantidad para afrontar una emergencia. Por lo tanto, Max tomó la decisión de administrar su dinero por sí mismo. Cada mes, solo recibía $2,000 para sus gastos cotidianos. Esta elección fue particularmente complicada para su esposa, le costaba aceptar esta transformación en Max y el hecho de que ya no tenía control sobre él. Empezó a molestarse en el hogar, a mostrar gestos de desagrado y, además, se rehusó a lavar su ropa, argumentando que como él no le proporcionaba dinero, ¿quién sabía en qué mujer podría estar gastándolo? ¿Por qué tenía que hacerse cargo de su colada? Al principio, Max intentó dialogar con su esposa con calma, confiando en que ella podría modificar su comportamiento, pero no logró resultados. Su esposa insistía de manera contundente en que debía entregarle el dinero, de lo contrario, no podía esperar que su comportamiento cambiara. Max le comentó a su esposa que le proporcionaría el dinero para que lo administrara, pero que cuando él lo necesitara, ella no estaría dispuesta a darle acceso a él, lo que le parecía injusto. No estaba utilizando el dinero en cosas superfluas, todo lo que gastaba era esencial, mientras que ella no estaba dispuesta a ofrecerle nada y, por el contrario, le solicitaba que se lo prestara. ¿Te parece razonable? No tenía inconveniente en prestarle el dinero, pero su actitud le generó dudas al respecto. No es que no hubiera intentado hablar con ella, pero resultó infructuoso. Por lo tanto, dado que esa era la situación, solo podía retenerlo para él. Max trató de persuadir a su esposa, pero ella se negó a escuchar. Con el tiempo, ambos se fueron distanciando, y su vínculo empezó a desmoronarse gradualmente, hasta que, al final, se convirtieron en desconocidos coexistiendo bajo el mismo techo. Max anhela llevar una vida plena, pero no logra cumplir con las expectativas de su esposa y no se siente seguro de confiar su futuro en sus manos. Se cuestiona sobre qué camino tomar. En esencia, tanto hombres como mujeres en el hogar deben comprenderse entre sí y considerar los sentimientos del otro con sinceridad. Es crucial actuar con una combinación de lógica y emoción. No se puede actuar únicamente en beneficio propio, esa mentalidad es excesivamente egoísta y puede dañar a la persona más cercana, lo que eventualmente puede resultar en una ruptura. En la actualidad, ¿por qué es tan habitual que los ancianos solteros recurran a cuidadores? Los cuidadores de 47 años, en realidad, no están ahí únicamente para disfrutar. La contratación de cuidadores para la tercera edad se ha vuelto bastante común en los últimos tiempos. No obstante, lo que resulta sorprendente es que emplear a un cuidador conlleva un gasto considerable. ¿Por qué, entonces, los ancianos siguen cuestionando esta elección? ¿No sería más sensato ahorrar ese dinero y acercarse a sus hijos, permitiéndoles que se ocupen de su cuidado en la vejez? A lo largo de la historia, el principio de no permitir que el agua valiosa se desvíe hacia tierras ajenas ha perdurado. En nuestra rutina diaria, cuando no tenemos alternativas, usualmente evitamos realizar acciones superfluas, y la contratación de cuidadores no es una excepción a esta regla. Es bien conocido que, en la mayoría de los casos, los adultos mayores que deciden contratar cuidadores no lo hacen únicamente por problemas de salud o por su falta de capacidad para cuidarse.
Entonces, ¿quién recurriría a un cuidador solo para recibir atención? Considerando que los sueldos de estos profesionales no son asequibles, ¿cómo puede una familia promedio asumir ese gasto? Max realmente desea llevar una vida plena, pero no logra cumplir con las expectativas de su esposa y no se siente seguro de confiar su futuro en sus manos. Se cuestiona sobre qué acciones debería tomar. En esencia, tanto hombres como mujeres en el hogar deben comprenderse entre sí y tener en cuenta los sentimientos del otro, cuidando de lo que cada uno siente. Es crucial actuar tanto con lógica como con emoción. No se puede pensar únicamente en uno mismo, esa mentalidad es demasiado egoísta y puede dañar a la persona más cercana, lo que, al final, puede conducir a una separación. Actualmente, ¿por qué es tan frecuente que los adultos mayores solteros busquen la ayuda de cuidadores? Los cuidadores de 47 años, en cualquier caso, no están allí solo para pasar el rato. La contratación de cuidadores para la etapa de la vejez ha crecido notablemente en los últimos tiempos. No obstante, lo que resulta sorprendente es que emplear un cuidador conlleva un costo considerable. ¿Por qué los ancianos siguen dudando de esta elección? ¿No sería más prudente reservar ese dinero para acercarse a sus hijos y dejar que ellos se ocupen de su cuidado en la vejez? A lo largo de la historia, la noción de no permitir que el agua valiosa se desplace hacia tierras ajenas ha perdurado. En nuestra rutina diaria, cuando no tenemos alternativas, normalmente evitamos realizar acciones superfluas, y la contratación de cuidadores sigue este mismo principio. Es conocido que, por lo general, los adultos mayores que deciden contratar cuidadores no lo hacen únicamente debido a enfermedades o por no poder cuidarse por sí mismos. Entonces, ¿quién buscaría a un cuidador solo para recibir atención? Considerando que los salarios de los cuidadores no son bajos, ¿cómo puede una familia promedio costear ese gasto? No obstante, en la actualidad existe una circunstancia en la que personas mayores solteras, que llevan una vida normal y se encuentran en buena salud, no buscan una pareja ni desean incomodar a sus hijos. En cambio, optan por gastar grandes cantidades de dinero en la contratación de cuidadores para su vejez. Esto resulta realmente sorprendente. ¿No sería preferible vivir con sus hijos o encontrar a alguien con quien compartir la intimidad? Respecto a este asunto, la señora Lu, con 27 años de trayectoria en el sector del cuidado, comparte su perspectiva. Ella señala que numerosos ancianos solteros, que se encuentran en buena salud, contratan cuidadores no solo para beneficiarse de sus servicios, sino por diversas razones adicionales. Para obtener una comprensión más profunda de esta realidad, escuchemos las palabras de la señora Lu. Soy una cuidadora con formación académica, completé la educación secundaria y fui admitida en la universidad, pero las dificultades económicas en mi hogar hicieron que no pudiera asistir. Tras abandonar la escuela, comencé a trabajar en el campo. Al fin y al cabo, soy una niña que creció en el entorno rural, así que no conocía las ventajas de vivir en la ciudad y no tenía una imagen idealizada de ella. En una ocasión, por casualidad, un anciano de una rama lejana de mi familia necesitaba atención, así que pensaron en mí, y así fue como llegué a la ciudad para iniciar mi primer empleo como cuidadora. Desde ese instante, comencé a disfrutar de mi labor como niñera y lo hice durante 27 años. Me trasladé a la ciudad para trabajar en este ámbito, conocí a mi pareja y, gracias a mi empleo, pude enviar a mis hijos a la universidad. No me preocupa en absoluto lo que piensen los demás acerca de las niñeras, ya que soy una profesional en este campo. No todas las niñeras carecen de dignidad, ni todos los empleadores son insensibles, en las relaciones humanas siempre hay personas buenas y malas. Por lo tanto, no me preocupan las opiniones de los demás. Me gano la vida con mi esfuerzo, cuido de mi familia y no tengo nada de que sentirme avergonzada. Durante mis 27 años como niñera, he tenido la oportunidad de conocer a diversos empleadores y he adquirido una gran cantidad de experiencia.
Respecto a por qué es frecuente que los adultos mayores solteros contraten cuidadores, también tengo algunas reflexiones al respecto. En realidad, muchos ancianos solteros y saludables prefieren no buscar una pareja ni convivir con sus hijos, y la mayoría de quienes optan por contratar una niñera tienen sus razones particulares. No hablo sin fundamento, simplemente hay que observar a mi tercer empleador. Su nombre es Robert Smith, es un funcionario retirado y un anciano soltero, goza de buena salud y recibe su pensión mensualmente. Sus hijos llevan vidas satisfactorias, cuentan con empleos seguros, le envían mensualmente suplementos alimenticios y también le dan una asignación para sus gastos. En una ocasión, ayudé a Max a sacar dinero del banco y observé que tenía un saldo considerable, más de $1.060.000 en depósitos a plazo. A pesar de que Max ya contaba con 71 años en ese momento, todos los días se dedicaba a hacer ejercicio. Su físico era tan robusto como el de un buey y, para ser sincero, su vitalidad no era inferior a la de un joven como yo. Para un anciano que puede cuidarse por sí mismo y que dispone de recursos, me sorprendía bastante que no buscara una compañera para compartir su tiempo y en su lugar optara por contratarme para que lo asistiera. En comparación con una compañera, una niñera no podría cumplir el mismo papel, lo que me llevó a tener ciertas dudas, pensando que Max podría no tener intenciones sinceras. Por eso le informé a mi supervisor acerca de la situación, y mi esposo compartía la misma opinión, sugiriendo que debería irme tras un mes y llevarme el dinero. Al principio, coincidía con mi esposo en que solo tenía que irme después de un mes para poder cobrar. Sin embargo, después de pasar un tiempo con Max, me di cuenta de que no era tan negativo como había imaginado. En contraste, desempeñarme como niñera en la residencia de Max fue inesperadamente sencillo. Aparte de hacer las compras y realizar tareas de limpieza, no requería atención constante, ni mucho menos presentaba exigencias desmedidas. Lo más relevante es que me remuneraba $200 más que los demás. Cuando otros le traían obsequios, él no podía consumir tanto y también me daba una parte para que la llevara a casa. Adicionalmente, en ocasiones incluía sobres rojos con incentivos. No obstante, Max tiene una costumbre poco saludable, disfruta de conversar sin razón conmigo, a veces de una manera bastante lastimosa. Sin embargo, es alguien muy enérgico y nunca duda en señalar mis defectos, lo que me impide sentirme molesta. Así fue como pasé 3 años atendiendo a Max, y dado que estaba enfermo y en el hospital, no contaba con nadie que lo cuidara, por lo que tomé la decisión de dejarlo. En ese instante, Max creyó que lo había dejado debido a sus críticas y, en un tono algo complicado, se disculpó, afirmando que yo era una cuidadora muy competente. Aproveché esa ocasión para expresarle varias cosas que tenía en mente y le pregunté por qué, teniendo tan buenas circunstancias, no buscaba una pareja o pasaba tiempo con sus hijos en lugar de contratar a una cuidadora. Max contestó que en realidad no necesitaba una niñera, ya que podía vivir por su cuenta. Me solicitó que viniera no para que lo atendiera, sino para tener a alguien con quien conversar en casa. Antes también había intentado rehacer mi vida matrimonial, pero las personas con las que salía solo buscaban mi dinero. Había vivido con mis hijos, pero estaban tan ocupados, salían temprano y regresaban tarde, que no podían atender a alguien mayor como yo. Desde que decidí contratar a una cuidadora, esos inconvenientes han desaparecido, y lo mejor es que no genera ningún conflicto, lo que hace que la vida sea mucho más apacible. Al final, Max comentó que yo era la mejor cuidadora que había encontrado, diplomática, afectuosa y generosa. Sin embargo, no había manera de seguir adelante, así que solo pude decidir renunciar y regresar a cuidar de mi familia. No obstante, antes de irme, le presenté a una excelente cuidadora. Más tarde,
También encontré varios clientes en situaciones parecidas, y ahora cuidar de la tía Susi es algo muy significativo para mí. Ella tiene apenas 64 años, se encuentra en buena salud y tiene 3 hijos. Aunque opta por residir con ellos y decidió contratarme para su cuidado. La tía Susi se siente bien, por lo general no requiere mucha atención de mi parte, y aún así me remunera con más de 4.000 al mes. Atenderla es similar a convivir con mi propia familia, no resulta complicado en absoluto, de hecho, es bastante placentero. Antes de seguir, recuerda darle like si estás disfrutando del video, y suscribirte al canal para recibir los mejores consejos sobre cómo atraer abundancia y prosperidad a tu vida. Sigamos adelante. La tía Susi es muy amable conmigo, en ocasiones, ella misma me hace el desayuno, y cuando estoy trabajando, si suena mi teléfono, asume que estoy ocupada y se encarga de limpiar el suelo por mí. A veces, cuando solicito un día libre para hacer algo, planeo comer algo ligero en el camino de regreso, pero la tía Susi me llama para informarme que ha cocinado y que me está esperando para que regrese. Las acciones de la tía Susi pueden parecer sorprendentes, pero son totalmente reales. Si no lo hubiera vivido en persona, tampoco lo hubiera creído. Al mismo tiempo, me siento muy avergonzada, porque aunque soy yo quien está allí para cuidarla, ella termina cuidándome a mí, como si yo fuera la que estuviera en su situación. Pero la tía Susi siempre me responde con alegría, ¿de qué se trata esto? A los mayores les beneficia moverse un poco, no hay nada de malo en ofrecer un poco de ayuda. Hacer ejercicio también contribuye a pasar el tiempo, no es nada extraordinario, así que no te preocupes tanto. Por eso, cuanto más guardo mis pensamientos, menos puedo ocultarlos. Así que le pregunté a la tía Susi, tienes 3 hijos, ¿por qué no vives con ellos? Eso sería maravilloso. ¿Para qué gastar tanto en mí? Además, no tienes que contratar a una niñera. ¿Podrías utilizar ese dinero para disfrutar de buena comida y bebida? ¿No sería mejor así? No obstante, la tía Susi me contestó con serenidad, ¿para qué tener tantos hijos? Cada uno de ellos tiene más ocupaciones que el anterior, ¿quién tendría tiempo para atender a esta anciana? Además, no estoy convencida de que compartir el hogar funcione bien. ¿Por qué querría yo sumarle problemas a ellos y preocuparme más? Poseo dinero y un hogar, vivo de manera independiente y no deseo incomodar a nadie. Actualmente invierto en ti porque cuento con alguien que se preocupa por mí, no tengo que temer a tus reprimendas y tú te ocupas de mi bienestar todo el tiempo. ¿No es esto una vida estupenda? Después de escuchar a la tía Susi, me sentí muy conmovida y también recordé a Max Dayan, quien anteriormente me contactó para que fuera su niñera. Las razones son bastante similares. Para parejas de su edad, emplear a una niñera ya no es solo un capricho, sino una forma de contar con compañía. Sin embargo, los inconvenientes que conlleva el matrimonio son numerosos. No solo se trata de atender a los ancianos, sino que también es complicado encontrar sinceridad. Más allá de eso, resulta preferible contratar una niñera, ya que puede evitar muchos inconvenientes y paliar la falta de compañía actual. La tía Susi prefiere no residir con sus hijos, ya que le preocupa que esto influya negativamente en las relaciones familiares que ya tiene y que no logre entender a las generaciones más jóvenes. Al observar a quienes conviven con sus hijos, parecen bastante felices, pero quienes han vivido esa situación comprenden que no es sencillo, pues siempre hay que ajustarse a los hábitos de los jóvenes. Contar con una cuidadora puede suplir la ausencia de los hijos y garantizar que alguien se ocupe de uno. Esta es una alternativa válida. Entonces, ¿por qué es tan habitual que las personas mayores solteras contraten cuidadores? Considero que las interacciones entre individuos pueden ser complicadas, especialmente entre miembros de la familia. Existe una distancia difícil de cruzar entre generaciones.
La decisión de no buscar una pareja suele ser por temor a las complicaciones y a que la otra persona no sea honesta o tenga otros objetivos. Creo que estas son las razones principales. Si piensas de manera diferente, te animo a compartir tu opinión en la sección de comentarios. Bien, hemos llegado al final de nuestra charla por hoy. Agradezco tu atención y espero que lo que hemos discutido haya resonado contigo de alguna manera. Para quienes están suscritos, no olviden hacer clic en el botón de suscripción, así podremos estar contigo cada día. Crezcamos juntos, disfrutemos de la vida juntos y envejecemos gradualmente juntos. Hasta la próxima.